Es muy difícil conseguir trabajo y más difícil, casi imposible, para las diversidades. Travestis, trans, transgénero tienen muchas dificultades y a veces es una tarea imposible esto de tener un trabajo genuino, un empleo en blanco. Hoy en Contame desde casa vamos a hablar con Agustina Ponce. Ella es coordinadora del área de promoción del empleo del Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la Nación. Agustina, bienvenida al canal de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Bien, muy bien. Bueno, estamos atentos, ¿no? A este proceso, interpreto yo, y vos me dirás si estoy en lo correcto, de deconstrucción, ¿no? Y empezamos a ver cuáles son las problemáticas y me parece que sí hay un eje que hay que prestarle especial atención es a la dificultad y yo diría la imposibilidad de conseguir trabajo, ¿no? Hablamos de las diversidades, hablamos de las o los travestis, trans, transgénero, sabemos que existe el cupo laboral trans, pero bueno, vos me dirás en qué escenario estamos hoy. Digo, estas dificultades de las que hablamos siguen vigentes de todos modos. Sí, claramente. Como bien decías vos, venimos de una historicidad de dificultades y barreras para acceder a determinados derechos, a derechos que están consagrados en nuestra Constitución Nacional como derechos humanos básicos. Eh, Podemos hablar de acceso a la salud, acceso a la educación, pero vos hacías mención a un derecho específico que tiene que ver con el acceso al empleo formal, ¿no? Lo cierto es que la comunidad LGTBIQ+NB ahora se ha visto siempre en dificultades para poder incluso preservar su puesto de trabajo. Ya no hablamos de travestis y transexuales que de repente tuvimos que acudir a una ley específica para que el mundo del trabajo se abriera como una posibilidad, sino el colectivo en general, ¿no? Antes poder decir que eras lesbiana, que eras gay, también era una posibilidad de un despido arbitrario, ¿no? Con lo que cuesta aparte en nuestra legislación poder probar la discriminación como un despido discriminatorio. Pero en lo relativo a la población TT, a nosotras, a las travestis, transexuales, transgénero, a los varones, masculinidades trans, y personas no binarias, bueno, la dificultad se agrava en este sentido y eh, lo cierto es que se tuvo que recurrir a una ley que fue sancionada ahí en la ciudad de La Plata, porque la primera provincia que tuvo una ley específica para el acceso al mundo del trabajo formal, la ley Diana Zacayán, la 14783, fue sancionada en el año 2015, el 17 de septiembre del 2015 para ser más específica, y estuvo en un proceso de congelamiento, con la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que no dio curso a esa ley. Diana Zacayán fue asesinada al menos de un mes de haber sido sancionada esta ley, que fue producto de una lucha colectiva, pero impulsada por ella, por eso siempre la recordamos. Y lo cierto es que estuvo, bueno, como podemos decir habitualmente o coloquialmente, 4 años cajoneada, sin decreto reglamentario. Ahora, Sí. decir entonces que hay un parámetro ideológico, si se quiere, o una posición política al momento de poner sobre la mesa la necesidad de hacer respetar estos derechos. Sí, absolutamente. Absolutamente. Es como decís, hay para no hacerlo respetar sobre todo, digo, ¿no? Claro. Porque no es casual que justamente se conoció hace muy poquitito tiempo la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en un distrito que es gobernado por la misma ideología que gobernó la provincia de Buenos Aires cuando se cajoneó esta ley. Es interesante que días antes de irse la gobernadora Vidal dio el decreto reglamentario, con lo cual se agravó la situación del colectivo en el mundo del trabajo, porque aumentó en paralelo
aumentó la criminalización de nuestras compañeras travestis y trans que encuentran en la prostitución un modo de sobrevivir. Imagínate que según el último relevamiento del Ministerio Público de la Defensa, el 86%, es un trabajo que hizo el Mochacelis con el Ministerio Público de la Defensa, el 86% de nuestras compañeras se encontraban en prostitución, en situación de prostitución. Decimos encontrar en situación de prostitución porque ellas mismas manifestaron que no conseguían alternativas laborales. Durante esos 4 años se agravó la criminalización de nuestras compañeras con la falta de acceso al empleo. Y así las organizaciones nos fuimos dando diferentes estrategias y se empezaron a impulsar proyectos de cupo en diferentes distritos, teniendo como marco la ley Diana Zacayán y así la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue la primera universidad que tuvo un cupo en la ciudad de Mar del Plata, travesti trans, sancionado en el año 2016, por una OCA del Consejo Superior, y puesto en el convenio colectivo de trabajadoras no docentes, con el impulso también de APU, de la agremiación docente de APU, con lo cual, bueno, nos fuimos dando diferentes estrategias para que este instrumento revolucionario pudiera ser efectivo en diferentes distritos Ahora, donde... ¿qué pasa con el sector privado, no? Porque, bueno, vemos que hay un avance en el Estado o en los estados provinciales, municipales, vos citabas la Universidad de Mar del Plata. Ahora, ¿esa deconstrucción no llegó todavía al sector privado? Digo, no se evalúa a la persona por su capacidad, sino que se suma también su condición, su identidad de género, claro. Particularmente los privados no tienen obligación de cumplir con la ley. En el año 2021 se sanciona finalmente la ley nacional de cupo e inclusión. Cuando hablamos de cupo hablamos del Estado nacional, cuando hablamos de inclusión hablamos del sector privado, laboral, travesti, trans, pero sin una obligación. Sí hay exenciones impositivas en caso de contratar personas travestis, transexuales y transgénero, como también créditos a tasa preferencial en el Banco Nación para apoyar proyectos productivos impulsados por personas travestis, transexuales y transgénero. Pero, como vos decías hace un rato, bueno, los prejuicios nos atraviesan absolutamente a todos como sociedad y bueno, por eso se busca que el Estado en principio sea el impulsor y el garante de este derecho, el que dé el ejemplo, porque es el primero que tiene que dar el ejemplo, para también poder derribar estas barreras culturales que están muy vinculadas a la estigmatización, a la discriminación, y que en definitiva lo que hacen es empujar a los márgenes a diversos colectivos. El nuestro, uno de los más en los márgenes, podríamos decir, teniendo en cuenta que la expectativa de vida de una travesti, ya una feminidad travesti hablo, ¿no? Una feminidad travesti trans ronda entre los 35 y 40 años, cuando el promedio de vida en general en el país y en la región es de los 75 a 80, o sea, vivimos la mitad de lo que vive la población a nivel Y es latinoamericano. otro justificativo que la marginación, digo, esto de ser expulsados tempranamente de sus hogares, expulsados y expulsadas, porque bueno, sabemos también que estos prejuicios son intrafamiliares también, no es que solamente el prejuicio está en el afuera, y eso es también lo que a mí mira, ni siquiera puedo definir la sensación que me genera, ¿no? Esto de no aceptar la identidad de alguien que pertenece a tu familia. Pero bueno, las experiencias que uno ha escuchado y que se cuentan, bueno, 12, 13, 14 años, sin otra chance que salir a buscarse el mango en la calle. Y a esa edad, con lo que, que conlleva, ¿no? Llegar a la prostitución a los 12, 13, 14 años, con una sociedad que naturaliza esas violencias, porque está naturalizada la violencia hacia nuestro colectivo. Esto que decís vos es bien interesante porque es algo que sí sigue ocurriendo en una medida bastante significativa y a raíz de la lucha de diferentes asociaciones. La más conocida en Argentina es Infancias Libres. Más familiares empiezan a acompañar los procesos de transición de niños, niñas y jóvenes, ¿no?
yo estoy en la ciudad de Mar del Plata, como decía, y nuestra ONG tiene grupos de familiares y entornos afectivos para acompañarse en el acompañamiento, valga la redundancia, de niños, niñas, niñes y jóvenes de identidades no hegemónicas, identidades trans, travestis y no hegemónicas. Y esto fue un gran logro también a partir de la lucha colectiva y a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que nos trajo muchísima más información. Vos imaginate que los prejuicios y la discriminación, la base que tienen que ver justamente con el desconocimiento y la desinformación. Bueno, la Ley de Identidad de Género lo que viene a hacer es a brindarnos un marco legal, pero también a aportar un gran cambio cultural. Y en esto ya hoy los niños y las niñas saben que tienen un marco regulatorio, con el acceso a las tecnologías, con el acceso a Internet, los niños y las niñas y los jóvenes saben que existe un marco regulatorio que les ampara, y bueno, estamos viendo con mucha gratificación que son cada vez más y más los familiares y entornos afectivos que se suman a acompañar estos procesos que tienen que ver con lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿no? La expulsión temprana de nuestros hogares y qué implica eso, ¿no? Implica calle, implica prostitución y muerte a los 35 años. ¿Crees, Agustina, que parte de ese prejuicio está vinculado con esto que se repite permanentemente, y vos me dirás si es así o no, de la elección sexual, como si la identidad de género fuera una decisión que una persona toma en un determinado momento de su vida, y no esto de, bueno, que hay un choque entre tu organismo y tu identidad? Digo, porque se suele decir la elección sexual, la opción. Igualmente, hay que tener en cuenta igualmente que la elección o la sexoafectividad de cada persona nada tiene que ver con la identidad de género. Digo, porque normalmente por ahí se puede llegar a confundir de que una feminidad travesti pueda llegar a tener vínculos sexoafectivos únicamente con varones cisgénero, con varones con pene, digamos, ¿no? Entonces, esto no es así. Nada tiene que ver la capacidad de amar o de tener placer con alguien con mi identidad de género. Y así Pero ahí es un universo. Digo, me parece que ahí sí hay una confusión, ¿no? Es que existe, naturalmente, digo, existe una confusión que viene justamente de la mano de la poca información y también de el encasillamiento de los cuerpos y de las identidades. A vos te habrá pasado, no sé si sos heterosexual, bisexual, lesbiana, pero digo, te habrá pasado que en algún momento de tu vida te habrán dicho, bueno, ¿cuándo nos traes el novio? Si estás de novia, si tienes novio. Ya de por sí estamos educados y educadas para, bueno, si sos mujer te tienen que gustar los varones y te voy a preguntar necesariamente eso, negándote cualquier otra posibilidad, aparte, porque estas preguntas normalmente suelen llegar cuando estamos en edades muy jóvenes y bueno, eso niega también posibilidad de poder hablar libremente de quién nos atrae y que se acompañen esos procesos. Así que sí, hay mucha desinformación, pero bueno, nada tiene que ver los vínculos sexoafectivos de cualquier persona con su identidad. ¿Crees que también, lo pienso desde mi privilegio cis, digo, ¿crees que también ahí se mezcla esto de no reconocer que somos privilegiados, así como somos privilegiados los blancos, rubios, en relación a los marrones? El otro día justo hacíamos una entrevista, no sé si los viste, con estos chicos tan creativos de Identidad Marrón, que fue, digo, y muy interesante el debate que plantearon. Digo, también me parece que los heterosexuales, que somos cis, no vemos que realmente somos privilegiados. Es que se dificulta la posibilidad de verlo porque vivimos en una sociedad cis heterosexual, es normativamente cis heterosexual. Esto que te decía hace un ratito, casi por impulso te pueden preguntar en tu entorno familiar o más cercano a los 12, 13 años si tenés noviecito, si sos mujer, ¿no? Entonces se establece ya a partir de la corporalidad, de la identidad que uno exprese,
quién te tiene que gustar. Entonces se niegan otras posibilidades. Claramente, desde ese lugar, lo bueno es que a partir de los estudios de género, a partir de los estudios LGTBIQ+, se empieza a plantear esta situación y como vos, tantas otras, se preguntan, bueno, ¿somos privilegiados? ¿Nos damos cuenta que somos privilegiados, privilegiadas? Entonces ahí empiezan a correr incluso también las interseccionalidades de las que se hablan, ¿no? Porque claramente desde tu lugar puedes hablar de un privilegio, pero ser mujer también en esta sociedad no configura llevar privilegios. Exactamente. Entonces, digo, ¿no? tenemos mucho para plantear en ese sentido. Entonces, pero sí, claramente hay un patrón, entre comillas, a seguir que tiene que ver con, bueno, la heterosexualidad impuesta y el ser cisgénero, de repente. Pero bueno, vamos desandando también esos caminos. Estos espacios tienen que ver con eso, ¿no? Poder charlar estos conceptos, darlos vuelta y volver a construirlos. Evidentemente, bueno, hay que dar cuenta, pero cuesta dar cuenta de los privilegios. Cuando hablamos por ejemplo, de cuestiones de género, a los varones les cuesta muchísimo dar cuenta de los privilegios con los que vienen, con los que nacen, Sí. y de hecho nosotras siempre decimos, creo que la sociedad está tan, la cultura, digo, ¿no? Está tan ensañada en algún punto con las feminidades travestis y trans, porque en algún punto hemos renunciado a esos privilegios y hemos construido a través de lo que está mal, que es el mundo de lo femenino. Entonces, ahí podemos también estudiar un poquito y ver y darle una vuelta de rosca de por qué suceden las cosas que suceden y con nuestras identidades también en particular. Agustina, contanos las experiencias de inserción laboral, porque bueno, habrá muchas profesionales que se acercan a tu área para, bueno, porque quieren conseguir un empleo. Digo, ¿se está trabajando mucho con este tema? ¿Se está avanzando? Sí, mira, yo estoy trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, más precisamente en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad a cargo de Greta Pena. Me convocó a trabajar a partir del 2 de mayo de este año en lo que es la Coordinación Nacional de Promoción del Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Lo cierto es que nosotros trabajamos, estos perfiles de los que hablas vos se introducen en un registro único de aspirantes voluntarias, voluntarias, que se anotan vía web como para garantizar transparencia. Y a partir de ahí, de los pedidos que hagan cualquier sector de la Administración Pública Nacional, hace una especie de macheo con ese registro y lo que se hace es justamente enviar esos perfiles. En este momento la demanda es amplia, porque hay más de 5.000 personas anotadas en el registro y se viene trabajando fuertemente con el cumplimiento en lo que tiene que ver con la Administración Pública Nacional. Se está trabajando fuertemente en eso y también empezando a incursionar en el sector privado para llevar información de, bueno, esto que te decía, ¿no? Las exenciones impositivas que pueden llegar a haber, y creemos también que en el mundo del privado es donde finalmente se termina de romper estas barreras y se puede ir hacia una transformación cultural que es la que propiciamos desde los diferentes sectores, ¿no? Que tienen que ver con mayor democracia, con democracias más justas, que permitan a la gente finalmente elegir sus proyectos de vida, y sabemos que si existen barreras impuestas desde la discriminación, desde los prejuicios, estos proyectos de vida no se pueden desarrollar, y el trabajo para pensar proyectos de vida es muy ordenador. Pensaba en proyectos de vida, y si uno piensa en proyectos de vida, pensaba en la jubilación, en la posibilidad de tener una obra social, en la posibilidad de, bueno, seguir formándonos profesionalmente, capacitándonos. Digo, se abre otro mundo a partir de la posibilidad de conseguir un trabajo. Cuando hablo de un trabajo en blanco, genuino.
Absolutamente. Yo llegué al mundo del trabajo registrado allá por el año 2015, sí, principio de 2015 en la Oficina Municipal de Empleo de Mar del Plata. Yo soy de la ciudad de Mar del Plata, como te decía, y luego en 2016 ya trabajando en el área municipal de Mar del Plata. Antes había atravesado experiencias claramente de prostitución, experiencias de asociaciones productivas con otras compañeras en una cooperativa textil que iniciamos allá en Mar del Plata por el año 2012, que no generaba tampoco demasiado ingreso, pero bueno, estábamos ahí como tratando de salir de la calle, entonces nos asociamos en una cooperativa que tiene, todavía está vigente allá esa cooperativa y le da respuesta a mujeres en situación de violencia en el barrio Jorge Newbery. Y llegar al mundo del trabajo claramente ordena. Yo a partir de ahí pude empezar a estudiar, pude terminar, mis estudios ya los había terminado, porque pude empezar a estudiar una carrera universitaria. Yo soy estudiante de abogacía, ya estoy ahí casi por recibirme. Y la verdad es que, nada, esto, acceder a una obra social que para muchas es casi desconocido, acceder a planes de ahorro, acceder a, no sé, tarjetas de crédito, cosas que por ahí para el común de la gente son cosas casi, bueno, lo cotidiano, lo natural, eh, y que para nosotras no. Hay que hacer todo un trabajito también con otras compañeras en esto de la permanencia del trabajo, justamente para que puedan comprender las dimensiones que tiene que ver con el mundo del trabajo, que son absolutamente desconocidas en muchos casos. Pensaba en esto, ¿no? En la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, algo tan cotidiano y tan, digo, habitual. También ahí falta una vuelta, tener el trabajo, pero bueno, también antes se podría trabajar con esto de poder tener una obra social, aunque no tengas un empleo en blanco. Debería haber la posibilidad de tener aportes. Sí, trabajando en proyectos asociativos se me ocurre seguramente el monotributo social, que hemos hecho utilización de esa herramienta fundamental que se creó allá por el año 2012, 2013, la posibilidad de tener un monotributo social, y nos permitía esto, generar aportes y alguna, después adhesión a alguna obra social. Pero no es el común para nuestras compañeras. Bueno, digo, nuestras compañeras están en la más absoluta marginalidad, porque también, digo, el acceso a crédito, el acceso a tarjetas de crédito tampoco es para todos. Yo ahí me corrijo porque digo, no es para todo ni para todas. Hay determinados sectores que no tienen que ver con la población travesti trans que tampoco acceden por situaciones de pobreza. ¿Qué ocurre con nosotras? Que hay no solamente pobreza, sino un montón de interseccionalidades que tienen que ver justamente con la pobreza, con el ser travesti, con estar parada en una calle, con, en el caso de ser migrante, con ser migrante. Todas las interseccionalidades se cruzan y vulneran cada vez más derechos. Alquilar una casa, tener un lugar donde... Mira, yo te cuento una experiencia que tuvimos. Pandemia, en tiempos de pandemia. En Mar del Plata gestionamos diferentes organizaciones sociales en ese momento, un comité de emergencia que le dio respuesta a gente del colectivo. Empezamos con 70 personas, terminamos con 200, porque claro, veíamos que había un decreto de necesidad de urgencia que prohibía transitar en las calles y que la mayoría de nuestras compañeras estaban paradas en las calles justamente para poder llevar comida. Entonces era imposible que pudieran gestionar lo más elemental que son los alimentos. Y ahí volvimos a ratificar con esta experiencia que las casas o las viviendas más precarias de una cuadra era donde vivía la travesti, que es donde finalmente te alquilan. Donde nadie quiere alquilar, le alquilan a una travesti, a una trans, ¿no? Porque también está ese prejuicio a la hora de alquilar. Entonces,
nos encontrábamos con eso, cuando estaban mal marcadas las numeraciones de las casas, íbamos y golpeábamos en la vivienda más humilde que había en la cuadra y era donde salía la travesti. Entonces ahí reafirmamos lo que venimos diciendo, que el acceso a la vivienda también es por demás complicado para la población. Y volvemos a lo mismo, a los prejuicios, a la discriminación. Es todo parte de lo mismo, ¿no? Estoy hablando un rato larguísimo porque es tan profundo y es tan complejo. Vuelvo a lo que te decía, me parece que es cierto que hay que reconocer las desigualdades, pero también me parece que las personas cis debemos empezar a reconocer que estamos en una posición diferente para tratar de empatizar con el otro, ¿no? Porque si no, digo, es muy difícil. Te agradecemos. Lo que necesiten, bueno, siempre acá estamos en el canal de la universidad y bueno, mucha fuerza para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias por ponerse en contacto y poder llevar esto al ámbito universitario y que quienes estén estudiando y formándose también, que son muchas veces los profesionales y las profesionales a partir de sus currículas que no toman conocimiento con diferentes temas y terminan también imponiendo barreras a partir del desconocimiento. Así que celebro este espacio, celebro que convoquen a diferentes actores, actoras sociales que puedan, recién hablaba de la experiencia marrona, bueno, que se pueda hablar de las diferentes interseccionalidades que tenemos las poblaciones más excluidas y postergadas. Gracias, Agustina. Hasta luego, chau, chau. Y nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre, acá en Contame.